¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles una vez más en esta noche y damos gracias a Dios porque estamos iniciando el mes de septiembre, ya 7 de septiembre, y damos gracias por ello. Y dicho sea de paso, pues es el mes patrio, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque nos permite seguir avanzando en nuestra enseñanza, en nuestro estudio, ¿verdad? Y en esta serie de una revelación fresca de Jesucristo, la cual está basada en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Y este sería nuestro tema número 35, ¿sí? Y seguimos en la carta de Pérgamo, y el tema de hoy lleva por nombre un Dios de amor celoso, un Dios de amor celoso. Y esta sería la primera parte de lo que vamos a estar viendo. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 16. Y en esta noche se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, y dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac cómo hacer caer en pecado al pueblo de Israel, alentándolos a entregarse a fiestas idólatras e incitándolos a la inmoralidad sexual. También toleras a los que persisten en la doctrina de los nicolaitas. Si no te arrepientes, iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos que algo que Jesús le dijo a la iglesia de Pérgamo fue que si no te preocupas, si no te ocupas de esas falsas enseñanzas, Jesús les dijo: voy a ir y voy a venir para hacerles guerra, para hacerles frente, y haré la guerra con la espada de mi boca. Jesús le dice eso a la iglesia de Pérgamo. Y algo que debemos de entender y saber es que nada es más importante que nuestra visión de Dios, es decir, la manera en que concebimos a Dios, el conocimiento que tengamos de Él, ya que si eso está mal, todo lo demás va a estar mal, ¿sí? ¿Y cómo se logra tener una visión correcta de Dios? ¿Cómo se logra tener una visión correcta de Dios? Bueno, la respuesta sería a través de tener una teología bíblica correcta, una enseñanza cristocéntrica de la palabra de Dios. Y cuando no existe eso, o se olvida en una iglesia, hermanos, es lógico que se pueda caer, ¿verdad? O demos paso a las falsas enseñanzas, a las falsas doctrinas. Y eso llevará al creyente a tener una idea equivocada de Dios. Si cuando se olvida o simplemente no la hay dentro de la iglesia, lleva al creyente a tener una idea equivocada, una idea errónea de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús va a venir a hacer guerra contra estas personas con la espada de su boca? ¿Por qué es tan importante ser celoso en mantener la doctrina correcta y el comportamiento correcto en el pueblo de Dios? ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué Jesús iba a venir? Pues esto es lo que hace que el hombre, cuando tenemos esa doctrina correcta, cuando tenemos lo mejor trazado, lo hemos dicho, nadie tiene toda la verdad completa, todos, pero si hay una fidelidad en poder trazar la palabra de Dios lo más fiel y apegado al original, ¿verdad? Posible, ¿sí? Sí lo hay. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque hace que el hombre sea confrontado con su pecado, con su mala manera de vivir. Eso es cuando está la teología bíblica correcta, la doctrina correcta. Entonces, el hombre es confrontado con su mala manera de vivir, con su pecado, y todo eso, ¿verdad? Todo esto choca con la manera posmoderna, hermanos, de pensar, donde se dice que no hay absolutos, donde se dice que no hay bien ni hay mal, donde se supone que debemos ser tolerantes, es decir, donde tú puedes creer lo que tú quieras, pero que debes de ser respetuoso con los demás que no creen lo que tú crees, no importando que agredan,
¿sí?, los principios bíblicos y las leyes de Dios. Ahora, una pregunta derivada de esto sería: ¿por qué debemos rehusar a tolerar cualquier cosa que sea profana, que sea irreverente, que sea mundana en la iglesia o dentro de la iglesia? ¿Por qué nos debemos de rehusar? Bueno, la respuesta es en parte porque Dios es un Dios celoso, ¿sí? Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, ¿sí? Soy fuerte, pero soy celoso, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las implicaciones y qué significa el hecho de que Dios es un Dios celoso? ¿Qué significa todo eso? Ya que si no lo entendemos, ¿verdad?, esta parte de que Dios es celoso, si no lo entendemos, podemos correr el riesgo de caer en los mismos errores y en los pecados en los cuales cayó la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y el espíritu es el que opera en nuestra época. Ese espíritu que operaba en la iglesia de Pérgamo es el mismo que opera en nuestra época, el cual es: vive y deja vivir. Tú vive como quieras y a mí no me molestes, ¿sí? Ese es el espíritu que opera el día de hoy. Si no creemos que Dios es un Dios celoso o no entendemos la magnitud de esto, hermanos, difícilmente practicaremos la disciplina en la iglesia. Y como lo decíamos la sesión pasada también, no se practica por varias razones, y algunas de ellas son las siguientes. Número 1, porque hay desconocimiento del tema, por eso no se practica. Porque hay desconocimiento del tema. Porque es mi familiar y qué va a pensar la iglesia. 3, porque es el que mejor diezma o el que más apoya dentro de la iglesia, por eso no se disciplina. 4, porque pienso que su falta no es tan grave, pero sí lo es. 5, por temor a que se vacíe la iglesia. 6, porque hay favoritismo, por eso no se practica la disciplina dentro de la iglesia. 7, porque hay un interés personal, 8, porque es quien dirige la alabanza, quien toca el teclado, quien toca el bajo, quien toca la batería, etc. Y luego, ¿qué vamos a hacer si lo disciplinamos? ¿Quién va a dirigir la alabanza? ¿Quién va a tocar? ¿Sí? 9, porque no entendemos el celo de Dios y que su disciplina trae quebrantamiento y restauración al quien bien ejerce esta disciplina, ¿sí? Porque no entendemos el celo de Dios y que su disciplina trae quebrantamiento y restauración al que bien la ejerce, ¿sí? Por eso es necesario la disciplina. Entonces, por un lado, no se aplica o no se practica, mejor dicho, por el desconocimiento y por estas cosas que ya mencionamos, por estas razones que ya mencionamos. Pero por el otro lado, cuando se llega a ejercer, cuando se llega a practicar, ¿sí?, muchas veces se ejerce de una manera incorrecta. Y se ejerce de esta manera incorrecta. 1, se disciplina al que no se debe de disciplinar. Disciplinan al que no merecía la disciplina, ¿sí? 2, se disciplina porque no se lleva muy bien con él o con ella. 3, se disciplina brincándose los protocolos o el seguimiento o lo que la Biblia establece y enseña, ¿sí? Los principios para la disciplina se aplica, pero brincándose ciertas cosas que la Biblia nos va marcando paso a paso, ¿sí? 4, al ser disciplinados se exhibe ante la iglesia cuando no es necesario o no se debe de hacer, ¿sí?
5. Se disciplina cuando no es mi aliado o no está de acuerdo con lo que yo pienso, pero lo que se piensa es incorrecto o es malo a la luz de las Escrituras, ¿sí? Se disciplina porque no es mi aliado o no está de acuerdo con lo que pienso, pero lo que se piensa es incorrecto o malo a la luz de las Escrituras. Es por ello la importancia, hermanos, de tener la visión correcta de Dios. Es por ello entender que Dios es un Dios celoso, ¿sí? Es por ello entender el conocimiento correcto de los atributos de Dios, de que Dios es un Dios celoso. Pero también debemos de entender que ese celo, hermanos, está regulado. Primero, es un celo santo. Segundo, está regulado por los otros atributos, tales como su bondad, su amor, su misericordia, ¿sí? No actúa arrebatadamente como el celo humano, ¿sí? Un celo desproporcionado, un celo desequilibrado. Pero, ¿qué significa esta palabra celo? En las Escrituras, la palabra celos o celoso también es traducida en ocasiones como celo, valga la redundancia. Y que estas dos son muy similares, hermanos. Estas dos son muy similares y la raíz de esta palabra significa ponerse rojo, quemarse con celo y ser celoso, ¿sí? Ponerse rojo, quemarse con celo y ser celoso. Un diccionario bíblico lo define como una de las emociones más fuertes de las Escrituras y habla de un deseo apasionado, de un deseo intenso, ¿sí? Uno de los diccionarios bíblicos lo define de esa manera. Ahora, puede haber o podemos encontrar dos tipos de celos. El primero es un celo negativo, el segundo es un celo positivo, ¿sí? El aspecto del negativo, hermanos, de los celos, sería cuando hay un deseo, ¿verdad?, de algo que pertenece a otra persona, que le pertenece solo a él o solo a ella, ¿sí? Y que se dice, nos pertenecemos uno al otro, y que lo defiende a capa y espada a ese alguien o a ese algo, ¿verdad?, de esa persona o de eso que lo quiere apartar, ¿verdad?, que lo quiere quitar, porque es de su propiedad. Es decir, cuando tú tienes algo y te lo quieren quitar, es tuyo y lo vas a defender, ¿sí? Y eso, por ejemplo, sucede mucho dentro del matrimonio cuando se topa uno con situaciones así, ¿sí? Ahora, cuando se utiliza este término acerca de Dios, la reacción sería de la misma manera. Y esto habla de la feroz intensidad de su amor por su pueblo, ¿sí? Cuando lo vemos de parte de Dios, cuando lo vemos acerca de Dios, lo vemos habla de esa feroz intensidad de su amor por su pueblo, de su compromiso con su pueblo, de su deseo de preservar y proteger esa relación de todos los que quieren quitárselo, ¿sí? Él va a preservar, va a proteger de todos aquellos, de todas aquellas cosas, de todas aquellas situaciones, cosas, distracciones que quieren robar su atención, quieren desviar la atención para apartarse de Dios, ¿verdad? Él va a defenderlo de todos los intrusos que puedan existir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le pertenecemos, porque estamos en una relación de pacto con Él, ¿sí? Es por ello que Él va a defender esa relación, nuestro Dios va a defender. Y recordemos que veíamos casi al inicio de esta carta, veíamos, no rompas el pacto. Yo sé que tú lo recuerdas, no rompas el pacto, y bueno, porque tenemos una relación con Él. Y es por ello que Él es celoso, ¿sí? Él va a preservar y proteger esa relación que tiene con nosotros, con su pueblo, y lo va a defender y lo va a proteger de todo peligro, de todo lo que se opone a esa relación, de todo lo que se opone en nuestras vidas. Amén. Es por ello que cuando decimos que Dios es celoso,
nos referimos a que Él tiene un celo ferviente y apasionado por su pueblo, ¿sí? Y su amor está tan intenso o es tan intenso que Él no va a permitir, hermanos, que ningún rival, al igual que nosotros lo haríamos cuando estamos en una relación, como ya lo mencionábamos, y esta se ve amenazada, ¿sí? Esta se ve amenazada, pero bueno, nosotros no lo haríamos tan igual como Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, nosotros somos egoístas, hay pecado en nosotros, ¿sí? Pero al final siempre vamos a defender nuestra relación, una relación de matrimonio, una relación que se ve afectada, ¿verdad? Siempre la vamos a defender, ¿sí? Entonces, eso se va a defender y Dios va a defender esa relación a capa y espada. Y la va a defender porque Él es el único, hermanos. Él es el único que se merece nuestra adoración y nadie más, ¿sí? Él es el único que se merece nuestra adoración. Y cuando no estamos enfocados en Él, entonces no estamos rindiéndole la adoración que Él se merece, la adoración que le pertenece a Él, porque estamos adorando a otros ídolos, es decir, estamos teniendo intimidad con otros ídolos, ¿sí? Cualquiera que sea, ¿sí? No solamente el ídolo de madera, el ídolo de barro, la imagen, no. Hablamos de muchos distractores que obstruyen, que obstaculizan que yo pueda darle la adoración correcta a Dios como Él se lo merece. ¿Por qué? Porque Él es el único a quien debemos adorar, a quien debemos exaltarle, porque Él es Dios, porque Él es soberano, ¿sí? Él es supremo y es nuestro Dios, creador, Señor de todo el universo, ¿sí? Entonces Dios va a defender toda esta relación porque Él es el único que se merece nuestra adoración, ¿sí? Él la va a defender, Él va a hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Él es un Dios, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios celoso, Él es el Dios supremo, Él es nuestro creador, quien se merece la honra, quien se merece la gloria, quien se merece toda nuestra admiración, toda nuestra adoración, porque Él es Señor de todo el universo. Y en la próxima cápsula, hermanos, vamos a ver la aplicación de todo esto que hemos visto en esta noche. Y cómo es importante entender que nuestro Dios nos cela con un celo santo y que tiene que ver, ¿verdad? Y que todo esto que hemos visto tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, pero también tiene que ver mucho con la iglesia de hoy, ¿sí? Con la iglesia del siglo XXI. Y me despido de ustedes, hermanos, con esta cita, la cual tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la próxima cápsula, si Dios lo permite. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2 nos dice, en la nueva versión viva, en la nueva Biblia viva, les voy a leer en esa versión, dice así: siento celo por ustedes, celo que Dios ha puesto en mí. Y dice, anhelo que amen solo a Cristo. Anhelo que amen solo a Cristo como doncellas como doncellas puras que reserva su cariño para el hombre que la toma por esposo. Se lo leo nuevamente. Siento celo por ustedes, celo que Dios ha puesto en mí, dice Pablo. Anhelo que amen solo a Cristo, como doncellas puras que se reservan su cariño para el hombre que la tomará por esposa. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Señor, porque queremos conocerte más cada día, Dios. Queremos entender que tú eres un Dios celoso, que tú eres un Dios que nos cela, que tú eres un Dios al cual te pertenecemos, Señor.
y que Padre eterno, tú siempre vas a hacer algo y que este celo que hay en ti lo reflejaste, lo mostraste en la iglesia de Pérgamo, Señor, y que lo vamos a estar viendo con la ayuda tuya, Señor, y vamos a estar entendiendo por qué es importante tener esa visión, por qué es importante tener también ese celo de Dios, como lo que decía Pablo, porque siento celo por ustedes, celo que Dios ha puesto en mí, ¿sí? Y vamos a estar viendo todo esto, Padre. Te damos gracias porque nos va llevando paso a paso. Señor, que lo que hoy se ha expuesto sea de bendición y que sea para la honra y la gloria tuya, y que seas tú glorificado, que seas tú exaltado, enaltecido, Padre. Te damos gracias por todos aquellos que oirán esta palabra, Dios. A ti la honra, a ti la gloria en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por estar pendiente de las transmisiones. Siga pendiente con las demás que se transmitirán durante la semana. Siga pendiente los días sábados del Instituto Mujeres de Fe. Siga pendiente y recuerde que tenemos Congreso de Servidores el día 18 de septiembre. Así que esté muy atento a los anuncios que se dan por las redes sociales. Que Dios lo bendiga, que pase una bendecida noche. Nos vemos hasta la próxima. Amén.